nuevamente con su programa Minería y Energía en Acción. Ingeniero, bienvenido, ingeniero Celso Sotomarino. Minería y energía en acción para nosotros significa poner todo lo que podemos, la experiencia, el conocimiento y el alma, si es necesario, en que el Perú se sirva de los recursos que tiene. El Perú tiene grandes recursos, como repetimos una vez más, y por consiguiente grandes opciones de poder avanzar hacia su desarrollo a pasos mucho más rápidos que los que ahora estamos dando. Ingeniero, acá hay una confusión terrible, o sea, sobre premisas equivocadas se está analizando los temas económicos del país, dentro de eso la minería, porque actualmente el que está reinando en todo este contexto de bloquear el desarrollo económico del país son las ONGs con su negocio increíble. Por eso de que vamos a iniciar esta información, se va luego de esta introducción que vamos a hacer, vamos a presentar cómo es el negociado que hacen las ONGs internacionales. Primero, para que vean que, o sea, cómo se aprovechan de problemas ambientales, motivos de la miseria, motivos de la exclusión, para hacer grandes negociados. Yo tengo conocimiento de este tema de las ONGs desde hace 40 o 50 años, porque he tenido que ver con una ONG, he dirigido una ONG sobre el asunto poblacional, y eso me dio proximidad y conocimiento de otras ONG que hacían otro tipo de cosas como estas, por ejemplo, que se introducen en un sector como el sector minero y más ampliamente toda la economía de un país. Ellos no tienen un antecedente limpio ni siquiera ideológicamente, no tienen tampoco ni siquiera la voluntad de acatar las cosas científicas. Cuando ellos sienten que una cosa que es una cosa demostrada científicamente atenta contra sus intereses, se permiten el lujo de negar la ciencia misma. Son gente que no quiere entender porque no quiere, y por consiguiente cuando nosotros establecemos condiciones de que si llegamos a este punto y llegamos a comunicarles el entendimiento y si llegamos a persuadirlos, entonces sí vamos a tener acuerdos que nos van a permitir avanzar en sectores como el minero. Y yo dudo mucho de que eso sea verdad, porque yo creo que esa gente está tan prejuiciada que no tiene ninguna intención y menos ningún interés de dejarse persuadir, porque ni ellos mismos creen en lo que dicen. Ellos simplemente actúan por fobia contra el desarrollo, por fobia contra las empresas grandes, las transnacionales, por fobia contra el desarrollo económico mismo, porque están en contra del proceso de desarrollo económico. Ellos creen en su insanía de que ser un buen marxista es estar en contra del desarrollo económico. Eso sería bueno que le digan al gobierno chino que si son buenos marxistas y están a favor del desarrollo económico. Así están también el pueblo ruso, hasta Fidel Castro en estos últimos momentos está en una posición de esta clase. Por eso, al mismo tiempo que se comunican las verdades científicas, al mismo tiempo que se usa la persuasión, también tiene que ser usado el imperium del Estado, simultáneamente. Quienes transgreden el orden jurídico, quienes transgreden las normas del desarrollo del país, quienes van en contra del verdadero interés del pueblo peruano, esas personas tienen que ser tratadas como delincuentes. Esos no son persuadibles. No perdamos el tiempo con gentes como Arana, por ejemplo. Ese no tiene ninguna intención de dejarse persuadir. Tampoco la tiene Santos, y tampoco la tienen los de Arequipa con Tía María. Esos son gente con la cual intentar la persuasión es perder el tiempo. Con los verdaderos comuneros, con la verdadera población, con la base popular de esos lugares, sí, pero con esos dirigentes que son dogmáticos en su infame preferencia por el error, que en este caso no es error, sino opción libremente escogida para permanecer en una negación total de los intereses del país, eso tiene que ser
combatido. Una cosa es persuadir a los que son persuadibles y porque tienen voluntad de conocimiento y voluntad de desarrollo a favor del país, que estos otros que no tienen ninguna de estas condiciones, son totalmente negativos. Entonces, ingeniero, nosotros tenemos la autoridad en este tema, porque hemos descubierto justamente hace más de 16 años esta nueva subversión en realidad, o sea, políticos con ropaje de ONGs, o sea, políticos... Casi se puede decir terroristas, conversos, ambientalistas o cosas así por el estilo, pero de todas maneras vamos a inventar un nuevo verbo, son dañistas para el Perú. Así es. Entonces, estos ingenieros han construido el nuevo mapa político del país, con 16 años, porque ya las organizaciones tradicionales de izquierda no tienen recursos, nada. ¿Y no te parece que también están tratando de escribir una nueva historia del Perú? Claro, justamente todo ese mapa, sistemáticamente, todas estas ONG políticas. Por ejemplo, la brillante señora Verónica Mendoza, ella admira a Maduro. Ella quisiera para el Perú un gobierno como el de Maduro. ¿Cabe eso en la mente de alguna persona sana de la cabeza? ¿Cabe una cosa así? Maduro no solamente es un fracasado como gobernante, es un récord a nivel inédito mundial en materia de ignominia en el poder, de incapacidad abrumante, abismal, de incapacidad para estar en el poder. Ese hombre nunca debió estar al mando del pueblo mexicano, del pueblo venezolano. Está destrozando a Venezuela. ¿Es el modelo que nos quiere traer aquí la señora Mendoza? Por favor, por favor. La señora Mendoza está siendo tomada en broma hasta acá, pero tiene que ser más tomada en serio, tiene que ser combatida. No se puede permitir que la ignominia siga aflorando una y otra vez por boca de esa gente de la llamada izquierda del Perú, que no es izquierda, es desfoque mental. No, pero eso, ingeniero, a eso yo me refiero, a que no son los de la izquierda realmente, sino son estas ONGs politiqueras que están inventando una serie de nuevos sustentos, nuevas expectativas. Una de ellas es lógicamente el Estado incaico, ¿no? Que nadie pero el tema es pero eso es utopía. Fue una historia brillantísima, fue una historia valiosísima, pero ahora los tiempos son otros, las circunstancias son otras, las maquinarias son otras, los inventos son distintos, la ciencia está en otra etapa, todo es diferente. Pero lo que hay que, a este nuevo gobierno, a los políticos, a los empresarios y a todos, hay que abrirle los ojos, que no son los partidos izquierda tradicionales, sino son estas ONGs millonarias, que están realmente manejando todo el teatro político, Antonio, antidesarrollo. De tal modo antagónico con la recta razón y con la más primitiva inteligencia, que cuando ha ido perfeccionándose la izquierda en la forma negativa para llegar a Maduro como la suprema expresión de la estupidez para gobernar un país, a ese señor se le quiere tomar ahora como el ejemplo, el nuevo ejemplo, el superlíder, el más izquierdista de los izquierdistas. Por favor, el pueblo peruano no tiene ni el menor derecho de dejarse engatusar de esta manera, porque dejarse engatusar con cosas de esta clase significa volverse un cómplice o muchos cómplices de sistemas que permitirían, para la desgracia de un país como el Perú, que alguien como Verónica Mendoza llegara a la presidencia de la República. Por favor, eso debería de estar ausente de la voluntad y la capacidad de votar de cada peruano uno por uno, y ahí sí que hay que usar la persuasión. Entonces, acá hay que sintetizar en 3 verdades categóricas. El tema de las que creen que son las comunidades, el tema de la antiminería, es un tema político,
politiquero, no es un tema de, no se vas a solucionar comunicando, no vas a solucionar dándoles todas las infraestructuras, todas las comodidades, toda la salud, toda la educación, no, porque este es un tema, número uno, pero voy a ir por la, número dos, este movimiento está promovido por ONGs que no quieren el desarrollo y no quieren la minería. No es que dice que, o sea, en las verdades, los categóricos. Y tercero, las ONGs antidesarrollo son las que dirigen y gestionan políticamente a todas las comunidades. Sí, pero, son las ONG las que gobiernan el país. Te lo están dejando, hasta ahorita están... Hasta ahorita están dejando. ¿Es razonable que el gobierno los deje actuar de esta manera? Por eso estamos advirtiendo no esto a este nuevo razonable. gobierno. Claro, no es razonable. Estamos hablando de actos personales o de actos políticos, estamos hablando de actos gobiernos, son actos políticos. La señora Mendoza, capaz en el trato personal, ella en persona sea una lindísima persona. Pero yo hablo de su orientación política, de su manejo política, de su doctrina política, de su intento de persuadir a los peruanos a encaminarse hacia el abismo político. Ahí no debemos dejarla pasar a ninguna parte. Ya avanzó bastante, este debería de ser ya su límite total. Y, ingeniero, entonces hay un error garrafal cuando se trata de decir que vamos a convencer a las comunidades, vamos a negociar con las comunidades. No, vamos a relacionarnos mejor con las comunidades. Absurdo, si esas comunidades están secuestradas, están totalmente dominadas por las ONGs politizadas. Entonces el combate ideológico, político, es con las ONGs, no es con las comunidades. Te contesto. Hemos llegado al fin del periodo electoral, pero Pablo Kuczynski es el presidente del Perú para el periodo que empieza el próximo 28 de julio, por los siguientes 5 años. Yo creo que él tiene una erudición muy grande, es un economista de primerísimo nivel, a nivel mundial incluso lo ha demostrado. Por consiguiente, y sin tratar de que esto parezca como un elogio para él, si alguna vez va a tener la esperanza de que alguien instalado en Palacio de Gobierno tenga lo suficiente talento como para manejar estas circunstancias, es posiblemente Pedro Pablo Kuczynski. Y por consiguiente, nosotros debemos de apoyar la opción que él tenga de sentirse bien, de sentirse respaldado, de sentirse fuerte, de sentirse potente, porque la última cosa que quiero verlo hacer es renunciar a la capacidad de imperium del Estado peruano. No puede ser puesta la capacidad de imperium en manos ajenas. La capacidad de imperium está en los poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y por consiguiente esa capacidad de imperium no puede ser donada a las ONG ni a nadie. Entonces, ingeniero, por esa razón, en este programa vamos a iniciar a desenmascarar primero a las ONGs internacionales mercantilistas, ¿no? Porque estamos hablando de ONGs que se han desviado de su objetivo, no estamos hablando de la mayoría de las ONGs que sí cumplen su rol, pero hay un grupo de ONGs que se han orientado a negociados, grandes negociados y grandes intereses políticos. La prostitución de la política, a eso se han dedicado. Entonces, por eso que en el siguiente bloque de este programa vamos para que el público se dé cuenta cómo se maneja una ONG internacional, trafica con la sensibilidad de la humanidad, y ahí se van a dar cuenta. Y cómo eso se ha trasladado al Perú, que es pues han encontrado un paraíso, porque es un desorden, hay pobreza, desigualdad, corrupción, entonces han encontrado un terreno fértil para hacerse millonarios y para manejar a su regalado gusto sus objetivos. Redondeo mi corazón, todo mi respeto por el pueblo peruano y todo mi cariño, toda mi lealtad al sentido de que el pueblo peruano tiene que lograr fundamentalmente a través de la educación, la salud, el deporte, etc., una mejora sustancial de su nivel cultural en general.
toda mi garantía de estar a favor de cualquier persona que sea atropellada por un mal juez o por un mal policía. Todo eso es verdad. Hasta ahí todos bien. Pero, al mismo tiempo, la ley está para ser cumplida, sin excepciones. Y por tanto, gente que transgrede la letra de la ley y la filosofía siquiera de la política, no tiene que ser mirada como alguien respetable y dueño de hacer lo que le da la gana. Simplemente no. Entonces, vamos a hacer un informe de todas estas ONGs, empezando de CONACAMI. Acá está su memoria de CONACAMI, 1999-2003, que es el iniciador. Esta ONG inició a nivel mundial toda esta corriente descabellada y esta estafa al mundo. Luego, ¿aliado con quién? Porque todo vamos a desenmascarar uno por uno. Cooperación. Acá está en su memoria quiénes son sus aliados acá. Aliados nacionales. Aprodex, Labor, Grupo ECO, Fedepaz, SEAS, SPDA, Sociedad SPDA. Entonces, a todas estas ONGs que han comenzado con esto de enfrentar, a levantar a la población contra el Estado, y luego, mire, luego de eso, ¿quién? El inefable Díez Canseco hace una red, acá dice, mira, conforman red para enfrentar a mineras que dañan el ambiente, que es el Red Muki. Forma una red de ONGs, ¿eh? Entonces acá, ¿quiénes conforman esa red de ONGs? Acá tenemos Asociación Civil Labor, Asociación Marianista de Acción Social, Trujillo, Asociación Pro de Derechos Humanos, APRODEX, Centro Pastoral, nominados de otra manera, Cooperación, o sea, acá hay como cooperación, acá hay como 15, es un ejército de ONGs contra la inversión, contra el desarrollo. Entonces, a todo esto, en los próximos programas vamos a desenmascarar con sus propios documentos. No es que nosotros estemos enjuiciando, inventando nada, sino con argumentos que tienen su sustento y prueba, y que emitieron este tipo de documentos para poder, o sea, convencer, para poder adoctrinar a las comunidades, protegiendo a su comunidad, emitiendo este tipo de guías, protegiendo a la comunidad contra las empresas mineras y otras industrias extractivas. Una guía para promotores y activistas comunitarios. Entonces, lo que queremos hacer entender, ingeniero, las pruebas de que acá estas ONG han hecho un trabajo de 16 años que lo tienen cautivos a las comunidades que están en el entorno minero. Entonces la lucha no es con las comunidades, sino es contra estas La comunidad tiene una sola razón para existir, es defender al comunero. Comunidad que se desvía de ese propósito y sustituye ese objetivo por el objetivo de dañar la producción, ya se descalificó totalmente. No tiene ni por qué ser tomado en cuenta. Pero no tenemos en el Estado la capacidad para descalificar, porque no hay gente suficientemente docta, suficientemente endoctrinada para hacer este tipo de cosas. Por otra parte, repito y lo repetiré siempre, la ley tiene que ser acatada por todo el mundo. No hay nada más que discutir. Así es, ingeniero. Entonces, esa es la tarea y esto es lo que vamos a sistematizar, entregar a Cuchillo. ¿Por qué? Ahora están saliendo grandes analistas, grandes solucionadores de los problemas, de los conflictos políticos, sociales,
en bases falsas, con bases y premisas falsas. El tercer punto, lo repito una vez más, es poner en sincronía, poner en mutuo impulso, poner en sinergia a todos los productores del país cuyas producciones se transforman en medios de pago a futuro. Y esa manera de incrementar los recursos económicos de que el país puede disponer tiene que ser tomada en serio, y no se puede hacer en este campo nada menos de lo que es posible hacer. Y es posible tener cosas como el CADE, deslumbrante, una vez a 2 años. Pero si es el CADE, hacemos este sistema de mantenerlas en contacto a todas las entidades que producen recursos, va a ser como si el CADE estuviera funcionando 24 horas por día, todos los días del año, hacia una futura conquista de niveles sin precedentes de obtención de recursos para el país y para el bien de la población peruana. Bueno, ingeniero, vamos en los siguientes programas, justamente en este programa vamos a iniciar este informe sobre la investigación del modus operandi y fines y objetivos de las ONGs mercantilistas y politiqueras, primero las internacionales, y de ahí vamos a ir uno por uno con las ONGs nacionales que actualmente han provocado millonarias pérdidas y que se victimizan ahora. O sea, millonarias pérdidas al país y a los pobres, y muertes más de 300, en estos 16 años, más de 300 muertos que el Estado, el gobierno lo ha dejado pasar. Entonces eso vamos a ir conociendo uno. Luego vamos a tener el informe sobre el conversatorio que hemos realizado, futuro de la minería en el gobierno 2016-2021. En esta oportunidad la posición y exposición del ingeniero Rómulo Mucho, y también nuestro bloque acostumbrado rumbo a CONAMIN. Con esto y mucho más volvemos luego de una breve pausa. CONAMIN no solamente va a tratar los problemas de carácter técnico, de carácter de buscar la mejor productividad, el mejor desarrollo, no, también como somos un colegio de ingenieros que tenemos la responsabilidad de asesorar al país, CONAMIN va a plantear temas de carácter político, y en los temas de carácter político vamos a plantear cuáles son las alternativas de solución que nosotros consideramos no han sido planteadas dentro de este proceso hasta ahora. Asimismo, es bueno que se sepa que CONAMIN está invitando a 4 embajadas, a la embajada de Australia, a la embajada de los suecos, los alemanes y Canadá. ¿Con qué finalidad? No solamente que nos apoyen a nosotros con la contribución de técnicos a nivel internacional, sino que nos digan cuál es la política minera que ellos utilizan. Tenemos que aprender de ellos. La minería somos todos. Todos somos minería. Seamos conscientes que todo lo que podemos ver a nuestro alcance tiene un sustento minero. Porque el mundo desarrolla sobre la base de la minería. Las nuevas tecnologías nos permiten trabajar. La minería, por eso, debe ser vista por nuestra sociedad como nuestro gran aliado. No nos olvidemos nunca, la minería somos todos. Çıktı.
En nuestro siguiente bloque presentamos las noticias minero-energéticas. Convencer a comunidades definiría el futuro de la minería, o sea, a las comunidades o a las ONG. Las comunidades yo creo que relativamente entenderían fácil que les conviene y que no les conviene. Claro, Eso si fueran es sanamente, ¿no? Entonces, claramente la discusión sería un entendimiento rápido por lo que les conviene y una explicación mucho más profunda sobre lo que parecería no convenirles, que no creo que existan muchas cosas que no les convengan. Por lo menos que sean verídicas, que sean obstáculos verídicos y reales, no invenciones, ¿no? Como la cabeza de Cuenca, por ejemplo, ¿no? Cabecera de Cuenca, ¿no? Va a suceder en algún momento que la gente entienda mejor y que la propia gente rechace a los agentes de la confusión que ellos reciben a cada día dentro de sus propias casas, ¿no? Esta noticia también va a colación a la introducción. Acá no es la solución se plantea hacer individual la propiedad de la tierra. Acá, si a las ONGs politizadas que lo tienen secuestradas a las comunidades, lo anula, lo saca del espectro, el imperio de la autoridad del gobierno se hace uso, ya no estarías necesitando todos estos ensayos. Te señalo un caso específico. En La Libertad hay un proyecto que se llama Caupar, tiene 1000 hectáreas y ese proyecto, todo él está cubierto por propietarios individuales de la tierra, todo el proyecto. Sin embargo, eso no es garantía de que no venga con sus huestes un bandolero que hay por ahí. Ellos no pueden negociar con los tenientes de la propiedad porque le tienen miedo al matón ¿no? Entonces, no es suficiente la ley, no es suficiente la capacidad del Estado. Es importante que el Estado ejerza su capacidad de imperio y obligue a todo el mundo a estar en la legalidad. De ahí no se puede salir nadie. Claro, teniendo en uso pleno eso, ya las otras soluciones que dan, ¿no? Ya no serían necesarias. Igualmente para tía María, ¿no? Dirigentes esperan, o sea, los antimineros les piden a PPK que solucione el problema del conflicto de tía María. O sea, ¿cuál es la solución para ellos? Que no haya minería. Sí, coméntese que Son absolutamente absurdos. No valen ni para ser tomados en cuenta, en serio. Por eso hay que poner los verdaderos objetivos de la persuasión. ¿Quiénes son? No son ellos. Porque ellos medran, viven, ganan su dinero en base a contradecir los intereses del país. O sea, el acto más criminal que un peruano puede tener respecto al Perú. este es el ejemplo más típico, igual que el de Conga, igual que tía María, de la presencia, el manejo así inescrupuloso y totalmente descarado de las ONGs que lo tienen prisionero, secuestrado a la población y se persisten ahí. Por ejemplo, en Conga, ¿quién subvenciona a 1000 personas cuidando una laguna? Vamos a analizar bien eso. Yo veo desde mucho tiempo atrás, puedo citar los presidentes de acá en marcha atrás sin citar nombres, pero son obvios porque están muy cerca en el tiempo, hasta el año, por ejemplo, 1970. O sea, los años 60 y algo. O sea, cuando entra al gobierno de Velasco Alvarado, desde ahí para acá, todos han sido bastante valientes para hablar, pero bastante lenitivos en el sentido de permitir que se transgreda la ley. ¿Por qué? Porque un transgresor de la ley como Velasco Alvarado, por ejemplo, no puede ser un buen ejemplo ni puede ser un buen paradigma para hacer que frente a otros imponga la ley. Es como decir, para todos ustedes sí, para mí no. ¿No es cierto? Yo sí voy a llegar en forma irregular al gobierno, pero ustedes tienen que cumplir la ley.
en otros detalles menores y de menos importancia que esta transgresión que yo he hecho. Por consiguiente, soy totalmente descalificado para hablar de la obligación que tiene la gente para cumplir la ley. Eso viene desde Velasco. En los siguientes gobiernos no ha sido tan grave el asunto, pero ha habido un nivel de tolerancia casi imperdonable de gobierno tras gobierno para permitir que abusar del incumplimiento de la ley se vuelva una costumbre. Cuando uno permite que la ley se transgreda, los transgresores van a progresivamente a ignorar la ley, a hacer que la ley está escrita pero no funciona, no existe la ley en la sociedad, y eso degenera después en mostrar de corrupción de la mente de algún sector de la juventud que se vuelven asesinos sin el menor pudor, matan por 30 soles, sicarios que matan por 30 soles a cualquier persona. Esto viene en una degeneración gradual desde el momento en que alguien como el señor Velasco Alvarado se atrevió a hacer lo que hizo, y santa palabra, incluso tuvo gente que adhería a su causa y que aplaudía sus estropicios, ¿no? Excelente, ingeniero. O sea, que una interpretación y una explicación de todo este fenómeno del gobierno y hasta la situación que ahora nos encontramos. Aquí hay otra noticia en la colación justamente a este reinado que está teniendo estas ONGs millonarias y politiqueras. Según hay un error, dice, llegada de PPK al poder podría convertir a Perú en un gigante de la minería. Pero dicen, convenciendo a las comunidades, es absurdo. O sea, como Evo, como Correa, cuando los pongan en seco a las ONGs y los expulsen a las extranjeras, y eso se logre, ahí sí realmente PPK va a conseguir que la minería sea una potencia. Esa es la noticia de... Yo creo que la presencia de ONGs en el mercado del consenso cívico en distintos países, no solamente acá, y para ser opositores siempre al correcto sentido del desarrollo, a la idea de progresar, a la idea de mejorar a la gente, a la verdadera idea de lo que es el izquierdismo como idea de beneficio al peruano masivo y selectivo, uno por uno y para todos juntos. Claro, o sea, lo que tiene que hacer es eso, porque las comunidades realmente no son las verdaderas, las sanas, las inocentes, las que hay que apoyar, sino cómo va a tratar con esas comunidades de Tía María, con esas comunidades de Conca, con esas comunidades de Río Blanco, con esas comunidades de Tambo Grande. Eso no son comunidades, esos son ONGs, ingeniero. Lo que quiero decir es de que es ONG. El mecanismo de la persuasión tiene que ser que al dirigente de la comunidad, que es un corrupto, que está actuando mal, que está actuando en contra de los intereses de la gente, se la ponga frente al pueblo y que el pueblo entienda en qué consiste el progreso y por qué la acción de ese dirigente es atentatoria de los intereses de todos los que se llaman el pueblo, todos los habitantes del pueblo. Entonces, la verdad, para que sea válida, para que sea robusta, tiene que ser entendida y defendida por el pueblo mismo. Pero eso hay que inculcarle, hay que informarle, hay que... Sí, pero tampoco estoy de acuerdo que para hacer este proceso de información y de persuasión tomemos 20 años y mientras tanto no se haga minería, no se haga ningún progreso del país. Eso que tiene que ver el país inmediatamente por una razón simple de entender. La población en ese tiempo crecerá, los recursos decrecerán, y entonces para un mucho mayor número de personas habrá un nivel mucho menor de recursos. Por tanto, el empobrecimiento de la población va en las dos direcciones, por más población y por menos recursos. Entonces, no se puede postergar el derecho para explicar. El que es un ignorante tiene la necesidad y la obligación de enterarse, de entender lo que le dicen y de procurar entender qué está bien y qué está mal. Pero las ONG, ¿qué sitio tienen en todo esto?
¿Por qué están ahí? ¿Por qué? Porque gente muy avivada se dedica a obtener como a atesorar recursos fácilmente en su propio beneficio sin la menor obligación de cumplimiento de nada, no tiene que cumplir nada, solo tiene que corromper mentes. Así es, ingeniero, esa es la tarea que tiene el nuevo gobierno PPK, ya, o sea, esto es ya, y liberar, no convencer a las comunidades, sino liberar de las ONGs que lo tienen secuestrado. Esa es la realidad. Cuando se desarrollaba la campaña electoral, yo veía perder la paciencia de los dos lados, pero predominantemente del lado de PPK, y veía cómo se ponía en riesgo la colaboración posterior si es que el grupo de PPK ganaba como ocurrió, y ahora existe un resentimiento evidente, ¿no?, de un lado hacia el otro. El presidente no está siendo suficientemente bienvenido por el grupo que ha perdido la elección. Entonces, por un manejo impropio del proceso electoral, se van a declarar nulas las ventajas que puede tener un entendimiento entre las fuerzas del gobierno, entre el Ejecutivo y el Legislativo, entendiéndose y gobernando de la mano. El país podría ser un avance increíble, inédito en la historia del Perú. Se va a perder eso también por los sentimientos. No valen la pena. Por gravísimos que fueran los agravios, el Perú está por encima de todo eso. Y sería nobilísimo de parte de ambos lados hacer todo lo que haya que hacer por limar asperezas y por ir de la mano juntos a glorificarse los dos grupos al servicio del país, haciendo un gran servicio. A continuación presentamos el comienzo de esta serie de informes respecto al increíble negociado de las ONGs mercantilistas que, desviando sus objetivos reales de trabajo, engañan y trafican con la sensibilidad humanitaria. Vamos a conocer un caso a nivel internacional, y en los próximos programas vamos a conocer nuestras ONGs politiqueras que están bloqueando las inversiones en el Perú. Una radiografía de estas ONGs para que el público se dé cuenta cuáles realmente sus objetivos y sus formas de actuar y sus efectos y secuelas para el Perú. Veamos esta primera entrega. Haga su aportación. La fundación le necesita. Mediante cheque. Por cheque bancario. Donativo en frm.org. En la web de UNICEF. Un donativo. Gracias. Niños que no son más que piel y huesos. Hambruna. Situaciones de emergencia. Y trabajadores humanitarios en acción. Compasión, remordimientos, argumentos irrefutables para apelar a nuestra generosidad. Y funciona. El dinero fluye. Las organizaciones francesas recaudan casi 3.000 millones de euros al año, el equivalente al volumen de negocio de una empresa como Apple en Francia. La ayuda humanitaria va viento en popa. Desde hace 10 años, las cantidades que se recaudan aumentan una media de un 5% al año. ¿Pero qué pasa con ese dinero? ¿Se utiliza siempre bien? La investigación se centra en las nuevas multinacionales de la caridad. La Plaza de Italia, al sur de París.
Unos jóvenes recaudan dinero para AID, una ONG de lucha contra el SIDA. Cerca de la ópera enarbolan el logotipo del Fondo Mundial para la Naturaleza. En Montparnasse está Amnistía Internacional. Buenos días. En contra de lo que se piensa, los recaudadores no son voluntarios ni miembros de las asociaciones de las que lucen los colores. Trabajan para un nuevo tipo de empresas privadas especializadas en el reclutamiento de donantes. En la actualidad existen en Francia una decena. El nuevo oficio surgió hace 5 años. Para conocer el funcionamiento de este tipo de empresas, conseguimos trabajo en una de las más importantes. Emplea a unas 2.000 personas al año en nombre de distintas organizaciones. Entre sus clientes, la Cruz Roja, Médicos del Mundo y Cáritas Francia. Antes de salir a patear las calles, un breve curso de formación para los nuevos reclutadores. El objetivo es convencer a los transeúntes para que les den sus datos bancarios, y en un tiempo récord. En 4 minutos deben dar sus datos bancarios. Queda convencer a los transeúntes de la cantidad de la transferencia mensual, y para eso se utilizan técnicas de marketing. Si digo que el mínimo es 7 euros, psicológicamente se quedará ahí o se estancará en un techo máximo. Sin embargo, si le digo que el donativo es a partir de 7 euros, quizá piense en aumentar esa cantidad. Se pueden usar miles de tácticas siempre y cuando estén bien formuladas. No les dejemos pensar, no nos engañemos, todos estamos aquí para ganar dinero. Digamos que si cada uno conseguís un promedio de 3 donantes al día, será rentable. Encontrar 3 donantes al día no es tan fácil. Nos mandan al sur de París en nombre de una ONG de protección de la infancia. Salario ofrecido 70 euros brutos al día. Jade tiene 25 años, es estudiante. Es la primera vez que participa en este trabajo. Hola, chicas, ¿conocéis la ONG Partage? Hola, señor, ¿conoce la ONG Partage? De nada, buenos días. Sus órdenes, parar a 150 personas por hora, es decir, 1000 personas al día. Jade lleva una cámara oculta. Pueden rellenar un formulario de donación. Si quieren, pueden apadrinar a un niño o un proyecto. Sí, pero en este momento no. Vale. De todos modos, muchas gracias por dedicarme su tiempo. Que tengan un buen día. Adiós. Con ella una docena más de recaudadores, todos trabajadores en precario. Una jefa de equipo supervisa la productividad. ¿Conocen la ONG Partage? Tienes que verlos venir porque si no estás malgastando energías y perdiendo el tiempo. Aprovecha las contestaciones de la gente. Tienes que ir directa al grano. Puedes hacerlo, eres inteligente, lo tienes todo, ahora tienes que demostrarlo. No preguntes, lánzate y ponle entusiasmo. Después de 3 días a prueba y parar a 3000 transeúntes, Jade no ha conseguido ni un solo dato bancario. Para ella el trabajo ha terminado. Para los demás, la misión durará 5 semanas. Coste de la operación para la ONG, 70.000 euros de media. Donativos recaudados 4 veces esa cantidad, unos 280.000 euros. Un buen negocio. Buscar donantes en la calle es mucho más efectivo que una campaña por correo. En un sector donde la competencia es cada vez mayor, todas las grandes ONGs utilizan estos métodos. Hoy hemos quedado con Pierre Salignon, director de Médicos del Mundo. Soy Sophie Bonnet. Encantado. Reconoce que trabaja con esas empresas. Reclutadores de donantes, ¿por qué no se hace a nivel interno? Partimos del principio de que no podemos hacerlo todo, y esta es una buena opción. Los proveedores externos de servicios tienen probablemente más facilidades para hacerlo porque es a lo que se dedican. Sin embargo, la ONG debe desembolsar 70.000 euros por la campaña de recaudación. Durante 17 meses, las transferencias de los donantes se destinan a pagar a una empresa privada. La gente cree que dona a una ONG, pero el dinero es para pagar a una empresa privada. ¿No es sorprendente? Estamos en un mundo económico con reglas. Y se puede decir que lo utilizamos para poder llevar a cabo nuestro trabajo en el futuro. Nada más.
El sector de la ayuda humanitaria se ha profesionalizado. En los últimos 10 años, todo tipo de empresas privadas se dedican a ello. Y hay una nueva actividad en pleno auge, el turismo humanitario. Estos son algunos vídeos publicitarios que circulan por Internet. Vacaciones en África para cavar pozos o enseñar. No se requiere ninguna cualificación. Cualquiera puede ser voluntario. Solo hay que registrarse. Y pagar. A continuación, presentamos nuestro bloque acostumbrado, rumbo a Conamín. Es bueno recalcar que en el aspecto laboral, o sea, por cada puesto que se genera, generamos 9 puestos adicionales productivos en la minería. Estos datos nos dicen mucho, nosotros lo entendemos perfectamente, pero en la práctica, ¿qué es lo que sucede? Cuando hablamos de divisas, la gente que entiende, comprende, pero el hombre de campo, el hombre de a pie, que se ha acostumbrado hoy en día a mencionar, no lo entiende. Y ahí juega un rol importante. Cuando uno le dice, ¿qué estás usando? ¿Un celular? Bueno, ese celular lo usas porque tenemos divisas. Porque si no tenemos divisas, no podemos nosotros realmente usar ese celular. ¿Pero qué compone un celular? Un celular tiene una serie de minerales no metálicos. Y con esos minerales no metálicos, la industria y el mundo ha cambiado. Entonces, el mensaje que queremos dar constantemente es, hoy en día, si hacemos una abstracción de qué cosa es lo que está a nuestro alrededor y nos damos cuenta de que no están los metales, prácticamente no existe nada. Entonces, cuando hablamos muchas veces de la parte política, de los antimineros y gente que tradicionalmente caminan en carros, somos conscientes de que nos falta llegar más a ellos. Acá he querido mostrarles algunos indicadores. ¿Cuál es el estimado de un portafolio dado, digamos, a nivel internacional? Y la China tiene proyectado una inversión de 20.000 millones. Estados Unidos, 10.000, Canadá, 5.000, los ingleses lo mismo, pero fíjense, a nosotros solamente nos ponen 3.600 como posibilidades de inversión, cuando sabemos de que tenemos más de 20.000. Es decir, si nosotros pusiéramos a caminar todos nuestros proyectos, estas cifras serían totalmente diferentes. En esta otra proyección podemos ver cuál es la evolución de las inversiones en materia minera. Y miren ustedes claramente cómo está la curva. La curva prácticamente va ascendiéndose a medida de que la inversión en la minería se desarrolla. Pero cuando comienzan las nuevas políticas a cambiar y a modificar, prácticamente comienza a descender. En nuestro siguiente bloque presentamos la tercera parte del informe sobre el conversatorio futuro de la minería en el gobierno 2016-2021. Este es la idea del plan del proyecto, del plan Mario Samamé Bobbio de reactivación y desarrollo de nuestra minería. En esta oportunidad vamos a presentar la ponencia del ingeniero Rómulo Mucho Mamani. Yo lo que quiero comentar esta noche es respecto a un artículo que escribí, posiblemente se ha publicado mañana o pasado, sobre el debate presidencial, debates sin sustancia. ¿Por qué debates sin sustancia? Porque hemos visto una competencia de dos populistas, ¿no?, de ofrecer todo lo que se pueda ofrecer. Aumentos, creaciones de ministerios, más ministerios, hablar de infraestructura, hablar de mejorar la educación, pero no hemos visto o no hemos escuchado cómo
6% menor que el año pasado. Y algunos de los candidatos inclusive han planteado la reducción del IPC. Para este año, el presupuesto nacional va a ser cerca de 150.000 millones de soles y ya entró en el presupuesto de la República el endeudamiento, porque no se va a poder captar la cantidad de recursos que se va a necesitar. Entonces ahí viene el tema de dónde van a sacar plata. Y al menos los que nos hemos dedicado a analizar a profundidad del tema, sí sabemos de dónde lo podemos captar, y lo hemos dicho siempre. ¿Qué tal miedo de hablar de la minería? ¿Ustedes han escuchado algo hablar de la minería? En absoluto. Pero nosotros sí entendemos que donde sí se puede captar, en primer lugar, cómo se puede hacer caja, es la minería. Si bien es cierto, tenemos casi 60.000 millones, el mismo ministerio sigue cometiendo un error de poner en la cartera de proyectos, por ejemplo, las bambas. Las bambas ya deben desaparecer. Las bambas, en realidad, según los ya informes, no ha llegado a los 10.000 millones, más o menos ha llegado a los 7.600 millones de dólares de inversión. Recuerdan ustedes, empezó con 400, después saltó a 6.000 millones, después dijo 10.000 millones. Claro que hay grandes sobrecostos por retrasos, más que todo en el proyecto, porque los conflictos sociales han ocasionado un gran sobrecosto. Las bambas debió salir, y lo digo que son las bambas porque he trabajado 3 años y medio como proveedor de servicios, y ha habido ahora bastantes paralizaciones, más o menos ha retrasado medio año de producción. Medio año más antes de lo que ha empezado, debió empezar las bambas. Pero aún así ha llegado más o menos 7.600. Ya todavía sigue eso en la cartera de proyectos. Igual la ampliación de Cerro Verde, que se dijo que era 4.200, en realidad la ampliación de Cerro Verde ha llegado a 5.600 millones de dólares. Eso también ya debería salir de la cartera de proyectos. Y así, algunos proyectos también. Pero aún así, nosotros los mineros nos sentimos orgullosos porque se van añadiendo nuevos proyectos. Hay algunos que no están incluidos, no sé por qué circunstancias. Hay 2 o 3 descubrimientos grandes que no están. En Ancash, uno en Cerro del Pasco, que estamos hablando de montos encima de los 5.000 millones, ambos, no están en la cartera de proyectos. Bueno, lo cierto es que en una época difícil, de que no hay financiamiento, los 2 proyectos a los que no ha dado interés este gobierno sí tienen financiamiento. Me refiero a Conga y me refiero a Tiamari. Los 2 proyectos, uno era 5.000 millones, 4.800 para el retrato, más o menos se han invertido ya más de 1.000 millones, porque se ha trabajado casi un año todo el acceso de los 14 kilómetros de acceso, y otras obras más se han invertido de más de 1.000 millones. O sea, ya queda invertir más o menos 4.000 millones. Otro tema que llevaría 1.400 millones, tampoco necesita plata, el Saudel lo tiene ahí. O sea, los 2 proyectos sí podrían inyectar una inversión en este momento de más de 5.000 millones. ¿Cuántos puestos de trabajo? En el caso de las bambas fue extremo. El récord de trabajo de trabajadores para construir un proyecto llegó a 20.000 trabajadores. Nunca había llegado a la construcción de un proyecto a tal cantidad de gente. El caso de Altamira fue casi 10.000, ¿no? Pero Conga llegó a 20.000 trabajadores directos a la construcción, pero más los colaterales que según el Instituto Peruano de Economía, que a mí me parece un poco exagerado, dice que un puerto minero genera 9 puestos de trabajo. Estamos hablando de más de 100.000 trabajadores más o menos, ¿no? Y así, si hubieran los 2 proyectos, hubieran traído otros proyectos más. Claro que ahí también podemos comentar bastante sobre el proyecto del estudio del Instituto Peruano de Economía, sobre el costo de los proyectos paralizados. Calcula que el Perú ha perdido 67.000 millones de dólares, que es el monto de inversión, más el monto de producción y todos los montos
falta de financiamiento en Sudamérica se encontró problemas de ese proyecto. El proyecto Corani también, un proyecto que en este momento tiene todos los permisos avanzados hasta la propiedad superficial y está buscando el financiamiento de $700 millones, ¿no? Y así hay otro proyecto. Entonces, pero lo que sí es cierto es que hemos perdido una oportunidad. A continuación presentamos nuestro bloque acostumbrados. Sin minería no hay vida. Ver para creer. La minería es parte de nuestra vida. El ripio para los caminos, el cemento, la arena, el hierro que sostiene nuestras casas, los ladrillos y tejas para construir barrios, escuelas y hospitales provienen de la actividad minera. La minería metalífera es fundamental para la transmisión de la electricidad y nos permite tener funcionando una heladera, un televisor y todo lo que usamos a diario. Por ejemplo, la pava que usamos para el mate, la parrilla en la que hacemos el asado, el celular y la computadora, el colectivo, la bici o el auto no existirían si en el mundo no se hiciera minería. Desde hace miles de años, la minería ha sido la base de nuestras vidas. Sin importar qué seamos, todos dependemos de minerales para satisfacer nuestras necesidades. Así hemos llegado al término de la edición de su programa Minería y Energía en Acción y dejamos en la palabra final del ingeniero Celso Sotomarín. Gracias, y la palabra final es suerte, Perú. Acá hay una coyuntura que puede ser muy buena para ti. Suerte, Perú. Procura accionar de tal manera que los actores principales tengan que llegar a obtener los resultados óptimos que el pueblo peruano tiene derecho de exigir de ellos, por lo menos de esperar de ellos. Gracias. Esperamos que el gobierno realmente cumpla sus funciones que debe, ¿no? Y conducir al país al orden y al desarrollo. Con esto nos despedimos. Hasta el próximo programa.